Con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, especial biometano, con la colaboración de Redexis. Pues de eso vamos a hablar en la próxima hora prácticamente de radio, de biometano, de transición energética y de si es una alternativa real a los combustibles fósiles. Así que les doy la bienvenida a esta mesa redonda donde vamos a hablar de este tema clave para la transición energética. A medida que el mundo va buscando alternativas a los combustibles fósiles, el biometano se perfila como una de las opciones más prometedoras. Sin embargo, esa integración masiva en nuestro sistema energético se enfrenta a desafíos, se enfrenta a retos, también a oportunidades de las que vamos a hablar esta mañana. Nos vamos a hacer centrándonos en varios aspectos. Vamos a abordar la viabilidad del biometano frente a otras fuentes de energía renovables, vamos a hablar de sus ventajas, especialmente en sectores difíciles de descarbonizar, como la industria y el transporte, y vamos a examinar el papel del biometano en la economía circular, los desafíos regulatorios que enfrenta, particularmente en lo que respecta a su uso en calderas. Y también vamos a poner el foco en si es cierto que algunas regiones están prohibiendo ese uso de las calderas de biometano y qué impacto tiene esto en su desarrollo. Todo esto lo vamos a hacer aquí en Radio Intereconomía con la ayuda de Miguel Mairata, que es el director general de Redexis. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, de Redexis Renovables. Redexis Renovables. Encantado de saludarte, encantado de verte por aquí. Joan Batalla, presidente de Sedigas. ¿Qué tal, Joan? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Luis Puchades, que es el presidente de la Asociación Española de Biogás, de ABIG. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Y aquí hemos llegado a un acuerdo antes de empezar, que eras tú el que nos tenías que contarle a nuestra audiencia qué es el biometano, para qué sirve, cómo se forma, cómo se produce. Muy bien, bueno, espero no decepcionaros. El biometano es un gas que es exactamente igual que el gas natural en cuanto a su composición. Pero la principal diferencia es que lo obtenemos a partir de los residuos y de los subproductos. Residuos que producimos en nuestro día a día, pues por ejemplo los residuos urbanos, los lodos del tratamiento de aguas o también los subproductos de la producción de carne y de cereales. Entonces, bueno, pues es un gas que lo producen unas bacterias. Esas bacterias consumen esos residuos y producen el gas. Así que con los proyectos de biometano lo que tenemos es no solo unos proyectos de generación de una energía renovable, sino también unos proyectos de tratamiento y valorización de residuos. Vale, eso es el biometano. Ya nos hemos puesto un poco sobre la mesa, hemos puesto sobre la mesa lo que es para que la gente lo sepa. Yo creo que ya sabemos todos más o menos lo que es el biometano. Vamos a hablar de esa viabilidad del biometano frente a otras energías renovables. Miguel, ¿qué ventajas ofrece el biometano frente a otras formas de energía? ¿Qué aspectos podemos destacar dentro de esta transición energética hacia la que nos dirigimos sí o sí? Bueno, pues una ventaja clara es que sustituye el 100% del gas natural. O sea, son intercambiables, la molécula es exactamente la misma. La ventaja es que es de origen renovable y, por tanto, permite con las mismas infraestructuras que se utilizan hoy en día para el consumo térmico del gas natural, pues permite convertir en renovable ese consumo de gas natural y, por tanto, descarbonizar todas aquellas actividades que actualmente consumen gas natural. Hablamos de sector industrial, sector terciario, sector residencial y, por tanto, hablamos de incorporar un vector renovable al mix energético que sin su contribución pues no se conseguirían los objetivos de descarbonización. Es imposible alcanzarlos. El 23% de la energía que se consume, de la energía final que se consume en España, es energía eléctrica. Si avanzamos en la descarbonización de la energía eléctrica a través de las energías renovables eléctricas como la eólica, la fotovoltaica o cualquier otra, pues conseguiríamos el 100% de ese 23%. Nos sigue quedando un 77% de energía final que consume pues básicamente combustibles líquidos, combustibles gaseosos, que esos se descarbonizan fácilmente con el gas natural sin tener que hacer inversiones adicionales con el gas natural de origen renovable, con el biometano, sin necesidad de tener que hacer inversiones de ningún tipo, utilizando las mismas infraestructuras y los mismos equipos. Por tanto, la ventaja es clara y evidente. Joan, hay vida más allá de la electrificación, ¿no? Por lo que nos está contando Miguel. Sin duda. Y Miguel daba una cifra que yo creo que es muy importante. El tema de, por descontado, la electrificación es muy relevante, pero el reto lo tenemos con ese 77% restante, el tema de cómo descarbonizamos el resto de la matriz de energía final.
Y aquí los gases renovables, y en concreto el biometano, pues juegan un papel, o van a jugar un papel muy destacado. Y sobre todo por una cuestión, por el tema de que es una solución renovable, es una solución sostenible, es una solución que nos permite gestionar correctamente los residuos y es una solución que nos permite aprovechar las infraestructuras que ya tenemos porque no requieren de ningún tipo de adecuación, con lo cual tenemos una solución a nuestro alcance y con un enorme potencial en nuestro país, con lo cual yo creo que es el gran atractivo y el momento del biometano. Os pregunto por ese potencial, Luis. ¿Es el biometano ahora mismo, a día de hoy, una alternativa real frente a los combustibles fósiles o todavía tenemos ciertas limitaciones, ciertas barreras? Es una alternativa real, claramente. Primero porque es una tecnología madura. Tenemos que pensar que hay decenas de miles de plantas de biogás en Europa, miles de plantas de biometano ya funcionando a escala comercial, y no solo en Europa, en el resto del mundo, también en Estados Unidos, en China, en la India, el biogás y el biometano cada vez son más relevantes. Por tanto, vemos que es una tecnología madura y además es una tecnología que dentro de lo que son los gases renovables compite bien en costes. Entonces, sí que ciertamente es una alternativa absoluta para el reemplazo paulatino del gas natural y también su penetración en todo el sector como herramienta de descarbonización. ¿Cómo lo veis por este lado, Miguel? No, claramente, o sea, la alternativa es ya. O sea, ya existen plantas en España que están inyectando biometano en la red, existen plantas que están produciendo biogás, que no valorizan ese biogás convirtiéndolo en biometano. La diferencia entre el biogás y el biometano es que simplemente el biometano se le extrae la fracción de CO2 que contiene el biogás y por tanto se purifica para convertirlo en 100% intercambiable con el gas natural. Eso ya está sucediendo. Hay infinidad de proyectos que están en tramitación y que por tanto en los próximos años se van a poner en marcha. Nosotros ya estamos operando plantas de biometano que ya están preparadas para inyectar en la red de distribución, para inyectar gigavatios hora de energía que sustituirán al gas natural de origen fósil que importamos de sitios como Rusia o como cualquier otra parte del mundo a través de los barcos metaneros y de las infraestructuras de conexión con el norte de África o con el norte de Europa. Desde Sedigas, Joan, ¿qué potencial le veis? A ver, se realizó un análisis del potencial existente en nuestro país, tomando en consideración pues toda la tipología de residuos orgánicos e incluso biomasa forestal para la producción de biometano. Y la cifra que se obtenía era del orden de 163 teravatios hora. Y para que nos hagamos un orden de magnitudes, eso viene a ser aproximadamente la mitad de la demanda de gas natural que existe en estos momentos. Si tenemos en cuenta esos usos finales, pues conlleva que sería fácilmente descarbonizable toda la demanda doméstica, parte de la demanda industrial, y con una solución que, como se apuntaba, pues es una tecnología que ya está probada, madura, segura, que está a nuestro alcance y que veremos en los próximos años de la mano de todos los proyectos que ya están inyectando biometano y, como decía Miguel, los que se están desarrollando y que veremos en los próximos años cómo va incrementando su peso dentro de la matriz de energía renovable y como una solución a nuestro alcance que sin duda contribuirá a la descarbonización de la economía. Me he preguntado por aquí algo que decía Luis ahora, compite bien en costes. A ver, aquí tenemos, yo creo que tiene una serie de elementos que la hacen imbatible en cuanto a costes. Tenemos una tecnología que no es necesaria escalarla, ya la tenemos, es una tecnología madura, tenemos el potencial, la disponibilidad de los residuos y lo que es más importante, y se comentaba antes, el tema de tenemos una infraestructura que no requiere de adecuaciones para conectar oferta y demanda. Y yo creo que es un elemento crucial a la hora de, desde ese punto de producción del biometano, normalmente una zona rural, desde la mayoría de los proyectos, podemos llegar fácilmente a lo que es pues, esos puntos de consumo final, léase sector industrial, sector doméstico o incluso para la movilidad. Yo creo que tiene una serie de ventajas y sinergias con el sistema y con las infraestructuras que lo hacen imbatible. Miguel. No, claramente, o sea, si nos apoyamos en la cifra que hemos dado anteriormente, que es una cifra de fuentes oficiales, el 23% de la energía final es eléctrica, imaginaos que tuviésemos que electrificar el 50% de ese 23% que todavía falta por convertir en renovable y tuviésemos que además electrificar de forma renovable el 77% del resto de energía para poder hacer
barcos eléctricos, aviones eléctricos, trenes eléctricos, coches eléctricos, todo el transporte, y que tuviésemos que electrificar todo el consumo térmico, tanto residencial como industrial. Yo pienso si la sociedad española, si los ciudadanos españoles pueden soportar el coste de una bomba de calor en su casa con un coste aproximado de unos 12.000 euros por vivienda. ¿Puede un ciudadano soportar 12.000 euros vivienda? ¿Todos los ciudadanos de España pueden soportar, todos los ciudadanos de España, tener coches eléctricos? ¿Puede la propia infraestructura eléctrica soportar el coste brutal de infraestructura adicional necesaria para que ese 77% de energía final se convierta en electricidad? Bueno, pues la respuesta es que podría ser, pero a un coste realmente inasumible por parte de la sociedad y por parte de la propia infraestructura de distribución de energía. Sin embargo, con las infraestructuras gasistas ya instaladas, ya existentes, que pueden ser utilizadas al 100% con biometano, con gases renovables, la solución, vamos, no es que sea viable económicamente, es que es la más viable, es que es lo más económico. Y hay, además, empresas como nosotros, como otras muchas, que están ya invirtiendo en desarrollo de plantas de producción de gases renovables sin necesidad de ayudas y sin necesidad de subvenciones, simplemente haciendo unos proyectos serios, responsables, que dan solución energética, pero también dan solución medioambiental a la gestión de los residuos y, por tanto, aplicando los conceptos más básicos de economía circular. Eso te iba a preguntar, Miguel, ¿cómo estamos en España en general a nivel de proyectos y en Redexis en particular? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tenéis en marcha? Pues nosotros operamos ya 3 plantas de producción de biogás, en 2 de ellas ya certificadas para poder inyectar biometano en la red. Es un tema no menor, o sea, las plantas tienen que pasar un proceso de certificación nosotros en nuestro caso de ISCC, que es el International Sustainable Carbon Certification, que es un esquema de certificación que garantiza la trazabilidad de todos los residuos utilizados para poder producir biometano. No vale cualquier residuo, únicamente aquellos residuos que están habilitados y acreditados por ISCC, y tenemos en paralelo a esas 3 plantas en operación otras 16 plantas en tramitación en diferentes estados, algunos 4 de ellas ya con la información pública ya superada, en un caso sin ninguna alegación, con lo cual eso también habla de la calidad de los proyectos que estamos presentando, y insisto, sin necesidad de ayudas, sin necesidad de subvenciones, simplemente aprovechando los recursos naturales, aprovechando los residuos que se generan por la actividad humana, tanto particular, residencial, como la del sector primario, y aprovechando y dando una solución a la gestión de esos residuos, con plantas que producen energía y que producen compuestos que pueden ser utilizados luego y devueltos al sector primario en forma de fertilizantes. Por cerrar este primer capítulo de los que vamos a hablar hoy en relación al biometano, sobre la viabilidad del biometano frente a otras fuentes de energía, y habéis hablado también antes de economía circular. Luis, ¿cómo podríamos integrar o en qué medida se puede integrar el biometano en una economía circular? ¿Cómo puede favorecer a esa eliminación de residuos? ¿Cómo puede favorecer la sostenibilidad? A ver, los proyectos de biometano son economía circular auténtica, porque tienes todo el aspecto de una integración muy interesante con nuestro sistema ganadero, con nuestra agricultura, nuestra industria agroalimentaria y luego la propia producción de los proyectos de biometano. Al final, los proyectos de biometano vienen a tratar unos residuos que ya están presentes en nuestro campo y que ya están produciendo a día de hoy molestias y olores. Los purines, los estiércoles, los lodos, los residuos urbanos, los alperujos. Entonces, al final, las plantas de biometano lo que hacen es tratan de integrarse en esa realidad agroalimentaria en la que nos encontramos, que es distinta en cada región, es distinta en Murcia que en Castilla y León o Extremadura, pero lo que hacen estos proyectos es recibir estos residuos, procesarlos para producir el gas, el biometano, que se inyecta a la red, y luego también los digeridos, que es el subproducto de haber tratado esos residuos, tienden a convertirse en fertilizantes. Esos fertilizantes luego van a la agricultura. Agricultura que a su vez luego es la base de producción de cereales que serán consumidos por la ganadería, por la industria agroalimentaria para hacer alimentos. Entonces ahí podemos ver cómo se cierra el ciclo y cómo de los subproductos y los residuos de nuestra industria agroalimentaria, de nuestra ganadería y de nuestra agricultura generamos una energía renovable y además el subproducto vuelve al campo. Y esto es un aspecto fundamental. Y máxime en la situación internacional hacia la que vamos, donde cada vez más los países van a tener que ser capaces de controlar
aquellas materias primas que necesiten. Y unas materias primas fundamentales son los fertilizantes. El nitrógeno, el fósforo, el potasio son fundamentales para nuestra agricultura, para nuestra producción cerealista, para nuestra producción de vino, de aceite. Uno de los aspectos más interesantes de los proyectos de biometano, y esto es economía circular pura, es que absorbemos y somos capaces de recuperar esos nutrientes presentes en los residuos y hacemos luego un fertilizante estable que volverá a la agricultura. Contadme algo, si queréis, sobre esto de la economía circular. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Vamos a hablar de sectores, vamos a hablar del impacto ambiental, vamos a hablar de las calderas, a ver qué está pasando con las calderas, y también de cosas que haya que hacer, que haya que mejorar, por ejemplo, desafíos, barreras regulatorias. Sobre lo que contaba Luis ahora, el tema de la economía circular, ¿cómo lo veis? Bueno, para nosotros es básico, porque los proyectos que estamos desarrollando al final se integran en zonas donde, yo lo mencionaba Luis, donde ya existen los residuos, donde ya se están generando residuos que deben ser tratados. Y una forma de tratar o de aplicar los residuos, por ejemplo, de la ganadería, es la aplicación directa a campo, que es lo que se está haciendo hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que en los sitios donde se aplica directamente a campo, los olores son muy intensos, ayer viajaba por zonas de algunas zonas de Cataluña, de Lérida, y se nota claramente cuando ha habido una aplicación directa de purines. Sin embargo, las plantas de biometano lo que hacen es gestionar esos purines, tratarlos, digerirlos anaeróbicamente, aprovechar la generación de energía y producir una energía que se inyecta en la red de distribución, y a partir del producto bioestabilizado que ya no huele, y eso es muy importante porque es importantísimo acabar con esa idea de que las plantas de biometano producen olores. Nosotros gestionamos y operamos 3 plantas. Yo a cualquiera que quiera venir a visitar una planta, le ofrezco que venga a visitar nuestra planta de Lorca, por ejemplo, en Murcia, para que vea que la planta no huele. Hombre, no me vengan todos los oyentes de Radio Intereconomía, que será difícil de gestionar, pero que vengan a ver la planta para que realmente se den cuenta que no huele. Son acciones que ya hemos hecho con algunas administraciones. Y esa gestión de los residuos unida a la generación de energía y a la devolución de un producto fertilizante, pues es lo que cierra el círculo de la circularidad. Cerramos esta primera parte, Joan, contigo. No, sin duda. Y un aspecto no menos importante es la circularidad de todos estos proyectos, la gestión correcta de los residuos y la generación de oportunidades en el territorio, oportunidades económicas, empleo de calidad, y teniendo en cuenta, como se apuntaba antes, el tema de que todos estos proyectos, una parte muy significativa de los mismos, se produce en nuestra España vaciada, con lo cual yo creo que es oportuno el tema de no perder de vista el tema de viabilizar este sector primario, darles soluciones para la gestión correcta de esos residuos, aportar soluciones circulares con los fertilizantes no menos importantes y generar esas oportunidades y fijar empleo en el territorio. Yo creo que son aspectos todos ellos muy relevantes. Paramos para tomar impulso y hablamos, entre otras cosas, a la vuelta, más allá de esas oportunidades, esas aplicaciones, sectores, de esas barreras legales, de esas barreras normativas, desafíos para esta implementación del biometano en nuestras vidas. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. ¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FIQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en foreo.com, Amazon y El Corte Inglés. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern.
En Capital Intereconomía, especial biometano, con la colaboración de Redexis. Aquí seguimos, tomando el pulso al biometano, 11:26 minutos de la mañana, con Miguel Mairata, director general de Redexis Renovables, con Joan Batalla, presidente de Sedigas, y con Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Bioa. Ya hemos puesto sobre la mesa cómo está la situación en lo que se refiere al biometano, qué ventajas puede tener y qué oportunidades, aunque luego os preguntaré más por esas oportunidades en cuanto a su aplicación en algunos sectores. Vamos con el tema legal normativo y las posibles barreras que podemos tener en España o en otros países, que no sé si la situación es la misma o no. Ahora me lo contáis. Si tuviéramos que hacer una enumeración, una lista, Joan, de las barreras legales, barreras normativas que están dificultando el desarrollo, la implantación del biometano en otros países, ¿qué destacaríamos? Y lo que decía, no sé si está el tema en España igual, de bien de malo de regular que en otros países de nuestro entorno. A ver, yo creo que, sin duda, existen barreras para desplegar todo ese potencial, barreras administrativas, barreras regulatorias, barreras económicas, pero yo creo que, sin duda, el gran elemento es que para nosotros es muy relevante a la hora de consolidar todo ese potencial es la agilidad en la tramitación administrativa de los proyectos. Estos proyectos, obviamente, con todo el rigor, con todas las exigencias por parte de la administración territorial, pero de media, y corregidme Luis, Miguel, yo creo que estamos alrededor de unos 3 años, entre 2 y 3 años para la tramitación de un proyecto de biometano. Aquí en España. Aquí en España. Y yo creo que es una cuestión que dices que tenemos que seguir trabajando conjuntamente con la administración a la hora de buscar soluciones para, obviamente, con todos los requisitos, con todo el rigor que obviamente exige y conlleva un proyecto de esta naturaleza, ser capaces de tramitarlos con mayor celeridad. Que yo creo que estamos viviendo un momento, dices, con ese potencial donde la administración territorial, especialmente dices, a nivel de comunidades autónomas con mayor potencial, son conscientes de que es necesario dar una respuesta a esta necesaria aceleración de los proyectos. Y estamos viendo como comunidades autónomas, pues empezó Valencia, pero también Cataluña, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Asturias, están definiendo e implementando sus hojas de ruta y estrategias del biometano. Es un enorme potencial, una oportunidad económica, una oportunidad de descarbonización y sin duda tenemos que seguir trabajando sector privado con la administración pública, colaboración público-privada a la hora de buscar soluciones que nos permitan agilizar y tramitar de forma más rápida todos estos proyectos. ¿Vosotros os habéis encontrado con esa dificultad? Entiendo que sí. No sé en qué grado y si en todas las comunidades, y como decía Joan, ahora es igual para el desarrollo de los proyectos vuestros de Redexis renovables, en esas plantas que nos contabas, ¿cómo ha sido ese trámite? Claro, ¿Ha sido tan doloroso? Bueno, estamos con 16 proyectos en tramitación, insisto, 4 de ellos ya con la autorización, con la información pública de la autorización ambiental integrada, pues ya superada, ¿vale? Con realmente muy pocas alegaciones, pero claro, los plazos de salida de información pública, pues claro, también derivados de la necesidad de disponer de recursos por parte de las administraciones regionales, pues hace que a veces se dilaten y se están dilatando. Las empresas podríamos ir muchísimo más rápidas, podríamos tomar decisiones de inversión muchísimo más rápido, podríamos ejecutar las inversiones muchísimo más rápido si el proceso de tramitación fuese igualmente muchísimo más rápido. Entiendo que los procesos son garantistas y son tremendamente garantistas por parte de la administración. Eso también tendría que darles un sello de calidad a los proyectos de plantas de biometano, porque insisto, la administración regional es muy garantista en temas como los olores, en temas como los ruidos, en temas como los viales de acceso, en temas como un montón de aspectos relacionados con las plantas y si pudiese ser algo más ágil la tramitación, yo creo que eso sería en beneficio de todos. Claro, porque ¿cuáles son las consecuencias, Luis, de que tardemos 3 años, de media, como nos decía Joan, en que todos los procesos administrativos nos los puedan conceder para un proyecto? ¿Qué implicaciones va a tener eso y qué vamos a dejar de hacer en lo que se refiere a favorecer el impulso, el desarrollo, la aplicación de todo lo relacionado con el biometano? ¿Qué consecuencias tiene? Pueden ser dramáticas las consecuencias para los promotores, porque un proyecto de biometano es un proyecto que tiene que integrarse mucho en su entorno. Entonces, evidentemente, el hecho de que tarde mucho más tiempo la tramitación de lo que uno puede esperar, o sea, de 3-4 años, tiene implicaciones sobre todos los aspectos del proyecto. En primer lugar, tú sabes más o menos cuánto puede costar tu planta hoy.
pero a 3-4 años vista puedes sufrir procesos inflacionarios sobre el cemento, sobre el acero, sobre equipos electrónicos, como nos ha pasado en los últimos años, que te puede cambiar las cuentas. Por otro lado, cuando tú montas un proyecto de biometano, tú generalmente adquieres unos compromisos con un comprador de ese biometano, porque ese biometano hay alguien que lo quiere y hay alguien que lo necesita para descarbonizarse y para su energía. Pero claro, el que te lo está comprando está esperando, pongamos, que en 2027 tendrá el biometano. Porque también generalmente el que te lo compra ha alcanzado un compromiso con un consumidor o es el consumidor directamente el que te lo compra. Claro, esos retrasos afectan a todos, afecta mucho al promotor, pero también afecta al comprador del biometano. Luego, por otro lado, te puedes encontrar con que a lo largo de todo ese tiempo, y le ha pasado a asociados nuestros, de tramitar un proyecto, y esto es muy triste que ocurra en España, pero ocurre. Hay elecciones, hay cambios de criterio, hay cambios de color político en ciertos ayuntamientos, y esos cambios de color político muchas veces, por intereses partidistas y espurios, hacen que proyectos que estaban autorizados por una administración se encuentren que no ven el visto bueno de la siguiente, pero por puro tacticismo. Porque a la hora de la verdad, esto no es una cuestión de colores, por cuanto los grandes partidos en España, sobre todo cuando abordan este tipo de proyectos de biometano desde un punto de vista regional, claramente los ven bien y los ven con interés. Pero muchas veces, cuando pasa tanto tiempo, dejas al proyecto en un riesgo de que tacticismos políticos locales le hagan mucho daño, incluso derriben tramitaciones. Y luego, por último, también tenemos que pensar que los proyectos de biometano van a consumir unas materias primas o unos residuos locales. Los residuos no se transportan lejos. Al final, una planta de biogás va a consumir los residuos que tenga muy cerca de ella misma. Pero claro, cuando pasan 3 o 4 años te puedes encontrar que otro promotor a un pueblo o 2 de distancia, o en el mismo pueblo incluso, te ha adelantado. Es un riesgo que los promotores asumen, pero ciertamente tampoco ponen las cosas fáciles. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que estas dilataciones de los proyectos nos afectan en el coste de los proyectos, a la venta del biometano, desde un punto de vista de la tramitación, porque implica riesgos adicionales, y también desde el punto de vista de la materia prima de las plantas. Por lo tanto, hace mucho daño en muchos frentes. Ya que hablas de consumidores, ahora que vamos a hablar del consumo residencial por el tema de calderas, ¿quién son los consumidores ahora mismo, a día de hoy, de biometano en España? Los principales consumidores, ¿y cuál es el nivel de demanda que hay? A ver, en esos momentos, los proyectos que yo conozco de biometano, pues suelen ser empresas del sector energético, que destinan luego el biometano pues a diversos usos, desde automoción, industrial, residencial. Ciertamente el biometano, como es idéntico a la molécula del gas natural, tiene las mismas aplicaciones que el gas natural. Vale. Siendo idéntica esa molécula, como ya nos explicaba, no sé si era Joan antes o Miguel, o ambos contabais un poco cuando hacéis la definición de cómo es, vamos a hablar de ese consumo residencial. Contaba Miguel antes, ponía el ejemplo de lo que cuesta calentar un hogar y las ventajas que puede tener el biometano. Puede ser una realidad, no sé si más próxima, más lejana, de qué va a depender, Miguel, que el biometano podamos utilizarlo, por ejemplo, en calderas para calentarnos, que lleguemos a casa, pum, le demos al interruptor del termostato y que lo que nos caliente en casa sea el biometano. ¿Cuánto de posible es eso? ¿Cuánto de cerca está? ¿Cuánto de posible? 100% posible. ¿Cuánto de cerca está? No es que esté cerca, es que ya está ocurriendo. Es decir, ya hay consumidores en España que están consumiendo gas de origen renovable, porque ya hay gas de origen renovable que se está inyectando en la red de distribución en España. Sin haber cambiado nada de lo que tenemos en casa. Sin haber cambiado nada de lo que tenemos en casa. Vamos a ver, la caldera en sí, una caldera es un aparato que consume una energía y que produce calor y que produce agua caliente, básicamente, ¿no? Agua caliente para ducharse o agua caliente para la calefacción. Igual que una máquina de aire acondicionado eléctrica es una máquina que produce frío en verano y puede producir, si son bomba de calor, pues puede producir calefacción en invierno. Pero es una máquina que consume electricidad. Por lo tanto, no es que una solución sea renovable o no en función del tipo de máquina, sino es renovable o no en función del tipo de energía que consume. Una caldera será igual de renovable que una bomba de calor si consume
gas renovable y la bomba de calor consume electricidad renovable. Si la bomba de calor consume electricidad producida en una central de ciclo combinado que consume gas natural de origen fósil, esa bomba de calor de renovable no tiene absolutamente nada. Igual que un coche eléctrico que consuma electricidad producida en una central de ciclo combinado o que consume gas natural de origen fósil, de renovable no tiene nada. Por tanto, las calderas pueden ser igualmente renovables, igual que cualquier bomba de calor, siempre y cuando consuman ambos energía renovable. Y ahí es donde el gas natural renovable, el biometano, inyectado en la red de distribución y distribuido a todos los consumidores, pues puede aportar esa transición energética que sin duda es imprescindible para cumplir los objetivos que se han fijado de descarbonización en España. Tema regulatorio, ¿cómo está en este apartado, Joan? A ver, yo creo que dices, tenemos todos los elementos para la descarbonización. Y es un elemento que se está discutiendo a nivel europeo. Tenemos una directiva de eficiencia energética en edificios, una directiva de eficiencia energética, y como muy bien apuntaba Miguel, el debate no es si la caldera es renovable o no es renovable, sino la caldera es renovable o no en función de la energía que alimenta esa caldera. Y yo creo que en este sentido es un análisis que nosotros como asociación, como SEDIGAS, realizamos y creemos que es muy oportuno el tema de a nivel doméstico, a nivel residencial es importante avanzar en la descarbonización, pero tenemos que ver qué alternativas se acomodan, se ajustan a lo que es el perfil de consumidores. ¿Y por qué digo esto? Por el tema de que, por descontado, como alternativas de descarbonización existe la bomba de calor, pero también existe el biometano, y una cuestión que lo hace diferencial al biometano. Uno, mi equipo, la caldera que yo tengo en mi casa, no requiere de ningún tipo de adecuación para consumir gases renovables, con lo cual es una solución eficiente en costes. Además, si lo comparo con las alternativas, Miguel daba la cifra de la bomba de calor. Nuestros números, teniendo en cuenta también los costes de adecuación de la vivienda, obras y demás, un poquito más, son del orden de unos 18.000 euros, lo que es una bomba de calor. Teniendo en cuenta que la capacidad, y son datos públicos, la capacidad de ahorro neto medio en España, encuesta de presupuestos familiares, está alrededor de unos 6.000, 7.000 euros. Es decir, no está al alcance de los consumidores o del consumidor medio. Pero es que además se suman otros elementos, el tema de, las características de edificación urbanísticas de nuestro país. El 70% de la vivienda tiene menos de 80 metros cuadrados, es edificación vertical, con lo cual la bomba de calor no es una solución implementable. ¿Con eso qué queremos decir? Que personalmente creo que todas las soluciones tienen cabida, pero no podemos perder de vista la eficiencia en costes, las características socioeconómicas de nuestros consumidores y las características de nuestro parque de viviendas. Y aquí el gas renovable es una apuesta decidida, sobre todo porque está al alcance del consumidor, es inmediato y no requiere de ningún tipo de adecuación. Yo, por complementar, no por enmendar en ningún caso, pero por complementar lo que dice Joan Batalla, cuando hablamos de descarbonización, yo me resigno a tener que hablar de calderas o hablar de bomba de calor. O sea, es que me niego porque eso no es verdad. Es un debate engañoso, es mentiroso. O sea, aquí cuando hablamos de descarbonización lo que hay que hablar es de energía descarbonizada. Y energía descarbonizada es la electricidad renovable, por supuesto, y que tiene que incrementarse, por supuesto, tanto tiene que incrementarse que únicamente el 50% del 23% de la energía final que se consume en España, que es electricidad, de esa electricidad que se consume como energía final, únicamente el 50% es de origen renovable. Sigamos avanzando en descarbonizar ese 100% de la electricidad, por supuesto, desarrollando la energía renovable eléctrica, pero también sigamos avanzando en desarrollar la energía renovable gasista, que es el biometano y que es el hidrógeno, que son todos los gases renovables que pueden ayudar y contribuir a la descarbonización. Por tanto, el debate bomba de calor versus caldera es un debate engañoso, que lo único que hace es confundir, lo único que hace es retrasar que ocurran las cosas. El debate debería ser electricidad renovable para los consumos eléctricos, gas renovable para los consumos gasistas. Algo sobre esto que están comentando Miguel y Joan Luis. No, y que cuando hablamos de la descarbonización es un concepto mucho más amplio y en el cual el biometano puede ayudar mucho más que cualquier otra de las renovables. Por ejemplo, en toda la materia orgánica estable que producen las plantas de biometano como fertilizantes que se aplique al campo. No vamos a parar el cambio climático solo con energías renovables, solo haciendo renovable todo nuestro sector energético. Vamos a parar el cambio climático secuestrando CO2.
Y la manera más barata de secuestrar CO2 es en forma de materia orgánica en los suelos. Y eso muchos países, por ejemplo Italia, Francia, lo han visto ya muy claramente. Y que tienen que potenciar todo lo que sea la agricultura basada en fertilizantes orgánicos. Y aquí es donde el biometano puede ayudar mucho. Al margen también del efecto de lo que es la captura del metano que puedan emitir pues, ciertos residuos como los purines, como los lodos de las depuradoras. Es decir, cuando hablamos de descarbonización, el biogás es una herramienta que va mucho más allá de la energía. ¿Hay algún país que esté poniendo problemas a esto de las calderas? Al tema de la caldera en biometano, ninguno. Aquí en España estamos ayudando, no sé si poniendo palos en las ruedas, pero ayudando estamos. A ver, lo que sí que es cierto es el tema de que en ese debate, que yo creo que es un poco espurio, lo que no existen son ayudas a lo que es el tema de la compra de caldera. Entonces, los planes Renove, dices, estos ya no existen, pero hay una cuestión que yo creo que es imbatible, el tema de esa solución que ya está preparada para los gases renovables, la más competitiva en costes. Y yo creo que es lo que la hace en estos momentos imbatible como solución de descarbonización. Y lo que debemos hacer, como dices, como sociedad, como país, es el tema de avanzar en ese conjunto de gases renovables, de energías renovables, que nos permitan avanzar en la descarbonización. ¿Qué podrían hacer los gobiernos, ya no solamente para las calderas, sino en general, Miguel, para potenciar el uso del biometano, calderas, en otros ámbitos, los que pueda utilizarse, que ahora hablamos de usos y de sectores, mejorar su tema administrativo, hablábamos de esos 3 años, mejorar su marco legal? ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, en Europa hay diferentes situaciones y hay países como Francia, como Italia, que están en Francia se están inaugurando semanalmente, ya no anualmente, semanalmente, nuevas plantas de producción de biometano. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de ayudas que lo que hace es incentivar la producción de gas renovable, porque se han establecido unos porcentajes de sustitución del gas de origen fósil por gas de origen renovable. En Dinamarca, yo creo que están ya del orden del 40 al 45% de todo el gas que se consume en el país es gas de origen renovable. ¿Por qué? Porque se han establecido criterios claros de incentivar el desarrollo y la producción. Claro, en España hace 3-4 años había 3 plantas de producción de biometano. Hoy creo que somos ya 12 plantas que están ya inyectando biometano. En los próximos años va a haber muchísimas más porque hay muchos proyectos en tramitación. Pero es que Francia está con varias plantas a la semana. Han pasado de tener muy pocas plantas de producción de biometano inyectando en la red a tener ya centenares de ellas en operación en los últimos 2 años. Claro, un apoyo decidido por parte de la Administración en conseguir objetivos de descarbonización del sector gasista es lo que permitiría pues una agilización en el desarrollo de los proyectos. Porque por comparar con el dato que nos daba Miguel, Joan, en España el gas de origen renovable que se consume aproximadamente a día de hoy, ¿cuál es? ¿Y qué previsiones tenéis? Cuando miráis al horizonte de la hoja de ruta, ¿qué esperáis? Mira, en estos momentos está por debajo del 1%. Es una cifra, dices, que está muy lejos del potencial que tenemos como país y muy lejos de lo que es el potencial que la propia Unión Europea, en un contexto de crisis energética, estableció en el REPower Europe. En el REPower Europe, que es la estrategia comunitaria para hacer frente a lo que era la crisis energética que vivimos segundo semestre del 2022-2023, se establecía un objetivo de 35.000 millones de metros cúbicos de biometano, que viene a ser aproximadamente el 10%. Entonces, nosotros creemos, dices, que deberíamos ser capaces, dices, con las recomendaciones, con los objetivos que se plantea Europa, como mínimo, desde llegar a ese 10% en el horizonte del 2030. Y yo solo para apuntar, dices, un dato, dices, que Miguel lo comentaba, pero yo creo que es muy relevante. Dices, la apuesta política, dices, los proyectos en estos momentos están saliendo, dices, por impulso e iniciativa privada, pulmón, si me permitís la expresión. Pero el apoyo público también es muy relevante a la hora de dar velocidad a este proceso de transformación. Miguel hablaba de Francia. Francia son 700 plantas, pero a mí me gusta también hablar de Italia, sobre todo por una cuestión, por el tema de que en menos de 3 años, es decir, aprovechando lo que es la modificación de los planes de resiliencia por parte del gobierno italiano, se hizo un plan ambicioso de apoyo al biometano y en estos momentos, si las cifras o la memoria no me falla, están en 146 plantas de biometano inyectando a la red. Por lo tanto, el mensaje es, ¿los proyectos saldrán? Sí, indudablemente, por todos los beneficios sociales, económicos, medioambientales. Saldrán por esa iniciativa y ese impulso privado.
Pero si queremos maximizar todo el potencial que tenemos, sin duda, esa mayor ambición en la fijación de objetivos, en la fijación de metas, a la hora de tomar en consideración todo ese potencial de descarbonización es necesario, y en eso todavía tenemos otros países que nos llevan ventaja. Te pregunto, Miguel, y ahora te pregunto tu punto de vista. Estando en una situación que además es curiosa. España ya genera todos esos residuos, toda esa materia orgánica, residuos que ya se generan. Y la perdemos. Y no la aprovechamos. O sea, es como si alguien en su casa tuviera un huerto para sembrar lechugas y las lechugas crecieran, pero se fuese al mercado a pagarlas. ¿No? O sea, oiga, si tenemos los residuos, ¿por qué no producir nuestra propia energía? Que ya está ocurriendo. Simplemente aceleremos el proceso. Somos las empresas las que estamos invirtiendo en que ese proceso vaya más rápido. Ahora, lo que pedimos es a la administración, oiga, preocúpese para que ese proceso se acelere y se agilice y sea más viable, porque estamos teniendo la capacidad de producirnos nuestra propia energía. Y eso, ganar en independencia, ganar en autonomía energética para un país es una cuestión estratégicamente clave. Luis, ¿de quién y de qué depende que se acelere ese proceso, que lleguemos a ese 10% que decía Joan, en tiempo y forma de gas renovable que consumimos, y no ese por debajo del 1%? ¿De quién va a depender esto? Yo creo que el sector privado está haciendo los deberes y los promotores están haciendo todo cuanto pueden para sacar adelante los proyectos. Creo que el balón está fundamentalmente en el tejado de la administración. Es decir, creo que la administración central debe hacer una apuesta decidida por el biogás y por el biometano, por tratar de crear marcos estables que faciliten el desarrollo de ese tipo de proyectos, por tratar de facilitar que la interconexión de los proyectos de biogás con el sistema gasista sea facilitada de una forma u otra. Y también creo que la administración regional debe de tratar de potenciar la agilidad en los proyectos. Con esto no quiero decir que ni las administraciones regionales ni la administración central no estén haciendo su trabajo, y además nos consta que ven con buenos ojos el biogás y el biometano y quieren dar un apoyo decidido. Sí que es verdad que es el momento de hacer políticas un poco más valientes respecto al biometano, como prácticamente todo el resto de países de la Unión Europea han hecho hasta la fecha. Vamos a hablar, para ir cerrando, que nos queda un ratito todavía, de usos y sectores. Joan, ¿qué sectores, qué usos son los que se están aprovechando ahora para bien del biometano, y en qué sectores veis más posibilidades, más potencial desde SEDIGAS? La flexibilidad y la versatilidad del biometano le permiten dar respuesta a los retos de descarbonización de todos los usos finales. Se ha comentado, me permite descarbonizar la movilidad, movilidad sostenible. Me permite descarbonizar el sector residencial y el sector comercial. Y también me permite descarbonizar el sector industrial, donde además en el sector industrial tengo otro beneficio, que es no únicamente el tema de me permite ese biometano que es intercambiable con un gas convencional, un aprovechamiento de las infraestructuras sin adecuación, en el caso del sector industrial, sin también necesidad de modificar los procesos productivos, con lo cual no es necesario ni tan solo una inversión en adecuación de los procesos productivos. Y yo creo que es lo que nos permite darle un enorme potencial, porque la demanda ya existe, el off-taker ya existe para esos proyectos. Y la cuestión es el tema de, por parte de la oferta, que seamos capaces de llegar a esos volúmenes de gases renovables para dar respuesta a las necesidades de descarbonización de todos los usos finales. Ahora mismo la oferta está más avanzada que la demanda. La oferta tenemos la cifra que tenemos, lo comentaba antes, el tema de todavía estamos por debajo de un 1%. Creemos que podemos llegar perfectamente, como mínimo el objetivo que nos fija Europa del 10%, pero antes daba la cifra, el tema del potencial español nos permitiría llegar al 50%, con lo cual tengo la demanda, existe la demanda para ese biometano, lo que debemos conseguir es que todo ese potencial esté en el mercado lo antes posible, y con unos periodos de tramitación que yo creo que es una de las barreras más significativas. Miguel. No, la demanda claramente está por delante.
O sea, hay más demanda que oferta. O sea, el sector industrial, el sector del transporte está demandando energía renovable, energía para descarbonizar sus procesos, porque tienen obligaciones de descarbonización, básicamente. Entonces, la gestión de esas obligaciones por parte de los consumidores, pues les lleva a buscar energía descarbonizada, y el biometano es esa energía descarbonizada que les permite avanzar en la descarbonización sin necesidad de modificar sus infraestructuras. Hablo, por ejemplo, el sector, yo que sé, en la Comunidad Valenciana, el sector cerámico. El sector cerámico, si se le imponen obligaciones de descarbonización, la única alternativa viable es utilizar gas de origen renovable, porque son consumidores de grandes cantidades de gas natural. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a cambiar todas sus instalaciones para electrificarlas o para utilizarlas con electricidad renovable? Bueno, el coste es tan desorbitado que probablemente si tienen que hacer eso, se deslocalicen y se vayan a producir a otro sitio. Entonces, la alternativa es el gas de origen renovable, es el biometano, claramente. ¿Corremos ese riesgo, Luis, de que pueda haber industrias o determinados sectores que puede verse afectada la producción aquí en España, como ponía el ejemplo Miguel del sector cerámico en la Comunidad Valenciana, si no se le facilita el acceso a esos gas renovables a un precio competitivo? Claro, porque además la propia Unión Europea ha fijado unos objetivos de descarbonización a las industrias. Entonces, desde el momento que ellas no van a poder tener una de las fuentes más baratas, o probablemente la fuente más barata y que menos problemas les va a dar, como es el biometano, a lo mejor van a tener que ir a otras soluciones técnicas que les van a suponer o mayores costes de inversión o mayores costes de operación. Por tanto, existe un riesgo, por supuesto. Vale. Oye, quiero terminar con un último mensaje, con 1 minuto para cada uno, sobre la importancia, las oportunidades y las ventajas a modo de resumen. Joan, empiezo contigo. Hablábamos también antes de las posibilidades que ofrece esto para la economía y para la creación de empleo. No sé qué más podemos añadir. A ver, yo creo que tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. En términos cuantitativos, España está entre los 3 países con mayor potencial a nivel europeo para la producción de biometano, y yo creo que es una apuesta de país que no podemos perder, porque nos da una solución inmediata, efectiva de descarbonización, porque es una solución sostenible, porque es una solución de viabilidad y de futuro para el sector primario, y sobre todo porque me permite acompañar a esos usos finales, a los sectores productivos, con las obligaciones, con una solución competitiva. ¿Con quién jugaríamos en esos 3 países? ¿Con Francia e Italia que mencionabais? Bueno, básicamente, en términos de potencial, tenemos Francia, Alemania y España. Entonces, en cuanto a lo que es potencial de producción de biometano. Después, obviamente, en términos de planta, pues aquí se incorporan en la ecuación, pues bueno, países como Polonia, Italia, Dinamarca, Reino Unido. Es decir, es una realidad que en estos momentos son del orden de más de 20.000 plantas de biogás en Europa, más de 1.500 plantas de biometano inyectando a la red, con lo cual, tecnología madura, probada, segura, y donde nosotros tenemos, Miguel ponía el ejemplo de las lechugas y del huerto, tenemos un problemón en la gestión de los residuos, tenemos una oportunidad de dar respuesta a ese problema de gestión de los residuos, y yo creo que es el momento que debemos aprovechar para sacar adelante todo ese potencial. Último mensaje, Miguel. Bueno, vamos a ver, aprovechemos la situación, aprovechemos la cantidad de residuos que se generan en España que pueden ser utilizados para producir energía, hagámoslo de forma responsable, construyendo y operando proyectos que den solución a los residuos ya existentes en las zonas. Muchos de los proyectos que se están desarrollando, cuando pasen a la fase de operación, se darán cuenta de la importancia que tiene el poder contar con los residuos locales para poder certificar bajo el esquema de ISCC la producción de biometano y, por tanto, poder generar las pruebas de sostenibilidad, que es lo que le da valor al biometano. Y, por tanto, aprovechemos los residuos locales, demos solución a los residuos ya existentes, gestionemos las plantas de forma correcta para evitar incidencias en lo que se mencionaba antes de olores o de tránsito de camiones. Hagamos proyectos que sirvan a la comunidad local, que sirvan a la comunidad regional, adaptados al tamaño y necesidades locales, y que, por tanto, que den soluciones y que produzcan energía renovable. Último mensaje, Luis. Tenemos una oportunidad increíble para producir gas que no depende de países terceros. Tenemos una oportunidad increíble para producir fertilizantes que no dependan de países terceros. Y tenemos además la oportunidad de dar a nuestra ganadería y a nuestra agricultura una fuente adicional de ingresos
y facilitarles la gestión de los residuos y la operativa. Aprovechemos esa oportunidad. Pues esto con el biometano. Ya han escuchado todo lo que nos han contado aquí nuestros tres invitados de esta mañana, en este especial aquí en Capital Intereconomía, sobre las oportunidades que ofrece este gas renovable, el biometano, y cómo está su aplicación, su uso ahora mismo en nuestro país. Con Joan Batalla, presidente de Sedigas. Joan, un placer. Muchísimas gracias. Siempre. Gracias por acompañarnos. Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás, de ABIG. Gracias por acompañarnos también. Muchísimas gracias. Y Miguel Mairata, director general de Redexis Renovables. Gracias por acompañarnos y a seguir trabajando. Gracias, Rubén. Un placer, como siempre. Menos de 5 minutos para las 12. Hasta aquí llega este especial biometano, que espero que hayan disfrutado y aprendido mucho. Llega las noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana. Adiós. En Capital Intereconomía, especial biometano, con la colaboración de Redexis. Fue en 1955 cuando Ray Kroc, vendedor y fabricante de máquinas de batidos, se queda alucinado con la forma que tenían de trabajar los hermanos McDonald's en su restaurante de California. La rapidez e incluso podríamos decir el fordismo que aplicaban a la forma de hacer hamburguesas se cuenta de manera magnífica en la película El Fundador, dirigida por John Lee Hancock. 15 centavos de cambio y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y todo? No, se come directamente y luego se tira todo. ¿Y dónde lo como? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, muy bien, gracias. En ese momento vio la magnífica oportunidad de crear franquicias, algo que los hermanos McDonald's no supieron prever. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Bruselas movilizará con distintos mecanismos a disposición de los Estados hasta 800.000 millones de euros para gasto en defensa. El anuncio lo ha hecho la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen. Europa está dispuesta a asumir su responsabilidad de rearmar. Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gasto de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con